Una vez que estamos ventilando ya al paciente, a veces decimos, ¿y cuándo lo vamos a retirar? ¿Ya está en condiciones de retirarlo de la ventilación mecánica? Si es así, ¿cuáles serían los pasos correctos para ese paciente para tener una extubación exitosa? De eso vamos a hablar hoy día. Supongo que ya en el curso que han tenido han hablado ya bastante de esto. Entonces vamos a puntualizar, porque dicho sea de paso, tampoco esta no es una cuestión normada, arreglada, no hay un protocolo único a seguir, sino que se basa más un poco en el paciente que estamos manejando y en la experiencia en este caso del médico, del intensivista que está manejando el paciente. Y hace algún tiempo decían, ¿y esto es ciencia o es un arte? Yo creo que hay que tener mucho ojo clínico, y la experiencia nos va ayudando a que tengamos éxito en estos pacientes. Muchos de ellos, como los que nosotros manejamos en el seguro, son pacientes crónicos donde la extubación, el winning de la ventilación mecánica va a ser un poco larga, tediosa, donde vamos a tener en cuenta muchos aspectos del paciente, no solo los parámetros ventilatorios, sino en forma integral una valoración del paciente y cómo sacarlo del ventilador. Por ejemplo, es muy fácil sacarlo del ventilador a un paciente que, por ejemplo, ha sido intervenido quirúrgicamente de una patología quirúrgica compleja o grande, pero que de repente rápidamente se ha estabilizado, no había un compromiso importante del sistema circulatorio y podemos extubarlo rápidamente sin ningún problema. Esos son más o menos los pacientes que nosotros manejamos, muchos de ellos en la clínica. En Arequipa se hace cuidados intensivos en la clínica San Juan de Dios. Entonces muchos de estos pacientes son fáciles de sacarlos del ventilador. Pero hay otros pacientes complejos que tengan un daño neurológico importante, que sean desnutridos, que tengan reflujos gastroesofágicos, que tengan bronconeumonias y espasmos bronquiales frecuentes, ¿no? Y que esté en ventilación mecánica. Entonces sacarlo a este paciente desnutrido, con un daño neurológico importante, con reflujos, con broncoespasmos severos, con infecciones por broncoaspiración, entonces es difícil de sacar, ¿no? Entonces ahí es donde vamos a tener un reto muy grande, porque manejamos este tipo de pacientes, cómo sacar a ese paciente de la ventilación mecánica. O a veces aquellos pacientes que son pocos aquí en Arequipa, que han sido intervenidos del corazón. Ustedes saben que a veces vienen a operar corazón una vez al año, un equipo norteamericano, antes venía europeos al hospital. Y a veces realizaban intervenciones de cardiopatías complejas y ellos están 8 o 10 días y se van, ¿no? Y el paciente no puede salir del ventilador, que han sido ya intentos fallidos 1 o 2 veces del ventilador. De repente ellos haciéndolo las cosas más rápidas con el fin de dejarlo bien, que han utilizado ventilación no invasiva después de la extubación, todo eso, y no lo pueden sacar del ventilador. Y finalmente ellos se van y nos los dejan a nosotros. Y ese es un reto para nosotros, sacarlo del ventilador, que casi siempre sí sale del ventilador, excepto aquel niño que está con un daño neurológico muy importante y que además tenga, digamos, una acondroplasia, por ejemplo, o que tenga un problema similar, muy desnutrido. Además, entonces esos niños son bien difíciles de sacarlos del ventilador y a veces no los podemos sacar. Y hay otros niños que sí se quedan en el ventilador para siempre, como lo que tuvimos en la enfermedad de Pompe, por ejemplo, hace 2 o 3 años. Ahora tenemos un mal de ondina, ¿no? Una hipoventilación central que nunca va a salir. Bueno, entonces vamos a hablar de las cosas fáciles y las cosas difíciles. Pero para esto vamos a recordar
vamos a ver, hay unas recomendaciones más que un protocolo de cómo sacarlo a un niño del ventilador. ¿Ya? Recuerden que todos los niños no van a seguir todos los pasos, sino uno va a ser más sencillo, otro va a ser más difícil. Y para esto, la siguiente, primero vamos a ver estas modalidades de soporte convencionales. Vamos a repasar, otra vez ya hablamos algo de esto, ¿no es cierto? Y supongo que ustedes también han hablado en su curso de esto, que es una presión de soporte que muchas veces la tenemos que utilizar como una modalidad para sacarlo del ventilador o el CPAP. La siguiente. Entonces, la presión de soporte, ¿en qué consiste? En que el paciente, en este caso el niño, es el quien comanda la respiración. Él es el que va a iniciar la respiración, ¿no? Porque según su esfuerzo respiratorio va a abrir una válvula del respirador que le va a aportar esta mezcla de gases. Él es el que va a finalizar la respiración, ¿no? Y va a introducir un flujo de aire según el esfuerzo respiratorio. Si tiene mucho esfuerzo, va a utilizar más. Si tiene poco esfuerzo, menos. Si yo le doy más presión de soporte, va a ingresar más aire, le pongo menos. Entonces, ¿quién va a comandar la respiración? El niño. ¿Y qué va a hacer el respirador? Va a ayudar al niño en cada respiración con una presión fija y se sincroniza en cada respiración del paciente. ¿Qué hace? Para que ustedes lo tengan claro. A veces ustedes lo pueden leer esto, ¿no? Pero estas charlas, cuando uno da una conferencia, no es para que uno repita lo que dice en los libros, en los textos, ¿no? Sino es para que uno le transmita a ustedes cosas prácticas para que ustedes lo recuerden en el momento dado. ¿De acuerdo? De eso se trata, ¿no? Y invertir la experiencia del expositor hacia ustedes. Entonces, en cosas prácticas, el respirador, el niño va a iniciar la respiración. ¿Sí? Él inicia la respiración porque va a tener un esfuerzo respiratorio o no. Él va a respirar. Solo que de repente ese niño, su respiración no tiene mucha fuerza. Si lo dejamos ahí, no va a introducir la cantidad de aire necesaria para poder respirar bien. Como que va a respirar superficialmente. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros lo sacamos del ventilador en ese momento, el niño no va a tener el esfuerzo suficiente para respirar. ¿Está claro? Entonces, nosotros lo queremos sacar del ventilador, pero todavía no está ok, no está bien el niño. Entonces, vamos a ayudarlo. Él inicia la respiración y vamos a hacer que el respirador lo ayude. Le introduzca ese aire que él va a respirar con más fuerza. O sea, le va a introducir más aire, le va a generar más presión y ahora sí le va a entrar la cantidad de aire suficiente para que pueda oxigenar y ventilar adecuadamente. ¿Está claro? Entonces, el respirador lo va a ayudar, le va a dar una respiración con una presión fija que nosotros vamos a poner ¿con cuánto lo vamos a ayudar? Con 5, 6, 10 centímetros de agua de y esto se va a sincronizar con cada respiración del niño. O sea, acá vamos a poner una frecuencia respiratoria. No, sino va a ser lo que el niño respire. Solo el ventilador lo va a ayudar. Entonces, ¿cuál es la idea? Si el niño lo estamos ayudando, ¿no es cierto? Estamos ayudando en cada respiración, pero él ya también va a estar respirando. Entonces, esto ocurre mucho, por ejemplo, en aquellos niños que están largamente en el ventilador, ¿sí? Que están un poco debilitados porque ha estado con parámetros altos, porque ha estado con una pseudoanalgesia importante. Entonces, él no ha tenido un mayor trabajo para respirar. Sus músculos un poco que se han hipotrofiado, digamos, ¿no? Entonces, nosotros ayudamos con esta presión de soporte y él ya empieza a respirar. Ya respira mejor porque ustedes ven que el volumen tidal cada vez es más alto, más alto, más alto. Entonces ustedes le van quitando esa ayuda. Si digamos le pusieron 10 centímetros de agua de presión de soporte y para mañana eso le generaba por
decir, un volumen tidal de 100. Y para mañana ustedes ven que ya tiene mejor expulsión y ya tiene un 140, 150 de volumen tidal. Entonces, ¿ya está respirando mejor ese niño o no? Entonces, ¿qué harían? Le bajan la presión de eso. De repente ya está en 8, ¿no? Y el volumen tidal ya está en 130, por ahí. Entonces, cada vez le vamos, conforme el niño va respirando cada vez mejor, le vamos a ir quitando la presión de soplo. ¿Está claro? Y si ocurriría lo contrario, que el niño se agota, entonces digamos que tienen una presión de soporte de 10 y les genera 100 de volumen tidal, ¿sí? Y al día siguiente ven que al contrario, en vez de respirar mejor, ¿no? Ven más quieto el tórax, ¿no? Sigue con 10 de presión de soporte y tiene 60 de volumen tidal. ¿Está mejor o está peor? Entonces le ponemos más presión de soporte o todavía lo volvemos a su ventilación convencional. ¿Está claro? Entonces, ¿qué quiere decir ahí? ¿Por qué estamos fracasando? Antes de extubar, ¿no? Antes de extubar, que de repente no hemos valorado bien las condiciones del niño para poderlo retirar del ventilador. Eso es lo que vamos a ver. Está claro que es una ventilación de soporte. La siguiente. Entonces, la presión de soporte, le debe ingresar el aire hasta un nivel prefijado. Por ejemplo, yo le pongo 10, genera 10 centímetros de agua y eso es lo que le introducir de aire. Hay un flujo desacelerante, o sea, entra el aire con fuerza y luego cada vez más desacelerante hasta que hay un punto en que baja ese flujo, esa velocidad de... ¿Ustedes están entendiendo bien qué es un volumen, qué es un flujo, esas cosas? No. ¿Más o menos? A ver, miren, hemos hablado muchas veces, pero un flujo es con qué velocidad entra el aire a los pulmones. Eso es un flujo, ¿no es cierto? La velocidad. Entonces, miren, el tiempo inspiratorio va desde acá hasta acá. ¿Sí? Todo es el tiempo inspiratorio. Al inicio ingresa rápidamente el aire, luego sigue entrando pero ya con menos velocidad, hasta que llega un punto que nosotros, si el ventilador se puede programar eso, ya entra a una velocidad mínima que nosotros lo podemos marcar y ahí se corta la inspiración, porque en ese momento se abre la válvula expiratoria. ¿Está claro? Entonces, hay un flujo desacelerante, ingresó rápido y luego lentamente ingresa. La inspiración termina cuando el flujo inspiratorio disminuye a un determinado porcentaje del flujo inicial. O sea, acá, ¿qué puedo hacer? Ingresó, digamos esto, no sé, pues será unos, 200 centímetros por segundo, por decir. ¿Ya? Y yo lo puedo fijar esto en el 40%. Cuando disminuye esa velocidad al 40%, se corta el tiempo inspiratorio, ¿no? O puede ser al 10%. Generalmente se corta entre el 40 y el 10%. ¿No? Pero a veces, digamos, este flujo sigue alto y no, de repente es muy largo el tiempo inspiratorio. Entonces, en algunos ventiladores también hay un tiempo inspiratorio límite. Por ejemplo, 0.8 segundos. Si este flujo, digamos, sigue alto, ya llegó a los 0 a 8, lo corta. Entonces tenemos como doble mecanismo del tiempo inspiratorio. Uno puede ser por el flujo, cuando ya disminuye el flujo, y otro puede ser por el tiempo máximo que yo. ¿Está claro? El tiempo inspiratorio entonces va a depender del niño, ¿no? Si es que es muy lentamente va pasando eso, lo corta. Y el volumen tidal, la cantidad de volumen que ingresa, depende del esfuerzo del paciente. Eso nosotros ponemos un límite de presión de uso. La siguiente. La curva de abajo. La curva de abajo.
Esto es la presión, ¿no? La presión, ingresa el aire, se mantiene estable y pasa. La presión se mantiene estable. Este es volumen-presión. Será, según esta forma de la curva, usted ya sabe, lo estaré ventilando por presión o por volumen. Por presión. ¿Cómo es en volumen? Que ingresa, hace una curvita, ¿no es cierto? Ese es el volumen. Esta se llama la presión plató, ¿no es cierto? Que luego la vamos a ver. La siguiente. Ahí está la presión de soporte, más claro, ¿no? Esta es la ventilación normal del paciente, ¿no? La presión que está generando el paciente. Y no ingresa mucho volumen, ¿no es cierto? En cambio, pero esto es insuficiente para una buena oxigenación y ventilación del paciente. Entonces, yo quiero que ingrese más aire y para eso le voy a dar más presión. Entonces, esta es una presión soportada. ¿De acuerdo? ¿Está claro? No. ¿Ya? Entonces, de repente, esta presión yo la puedo poner en 10, es en 10. ¿Y él solito cuánto lo hacía? 4 o 5. Insuficiente. Entonces, le pongo una presión de 10 y ya me genera este volumen. La siguiente. Presión. ¿Qué parámetros vamos a fijar? La presión de soporte, ¿no es cierto? ¿Con cuánto es lo normal? ¿O hasta cuánto podemos iniciar? Con 5 a 10. Usualmente nosotros ponemos 8 o 10 y ahí vamos bajando. Sin embargo, hay algunos pacientes, a ver, ¿ustedes podrían ventilar solo con presión de soporte? En algunos pacientes, ¿sí? Digamos, uno es un Guillain-Barré, ¿de acuerdo? Está respirando. ¿Qué es lo que ha pasado en el Guillain-Barré? No tiene fuerza para respirar, ¿sí? Entonces pero él tiene esfuerzo para iniciar la respiración, sí. ¿Tiene una frecuencia respiratoria? Sí. Lo que pasa es que no tiene fuerza para que ingrese la cantidad de aire suficiente. ¿Yo la podría poner solo con presión de soporte? Sí. Le pongo, no 10, 12, puedo poner hasta 35 centímetros de agua de presión de... Pero cuando yo lo quiero extubar a mi paciente, tiene que tener menos de 10, usualmente sí. Por eso, mi paciente que ya está en SIND, por ejemplo, ¿sí? Y digo, creo que ya está para extubar este niño, a ver, voy a ver si puede respirar bien. Entonces lo puedo poner SIND y presión de soporte. Y después solo presión de soporte. ¿Está claro? La siguiente, ya. Entonces voy a poner la presión de soporte, que puede ser 5, 10, hasta 35, pero para sacarlo, 5 a 10. Voy a poner una sensibilidad. A ver, ¿qué les hemos dicho? Para que el ventilador lo ayude con una presión, él tiene que iniciar una respiración. Pero para que el ventilador lo capte que ya inició la respiración y lo va a ayudar, entonces nosotros vamos a poner una sensibilidad, que es de presión. ¿Cuál es lo normal? De 0 a menos 20 centímetros de agua. Entonces, ¿en cuánto voy a poner? Usualmente pongan en menos 2. Entonces, ¿qué va a crear? Una presión negativa con la respiración de menos 2 centímetros de agua. Entonces, lo capta eso y le da la respiración. ¿Está claro o no está claro? Luego la rampa, esto en algunos podemos ver, a ver el anterior, ¿qué rampa o recambio inspiratorio? El anterior, ¿con qué velocidad sube entre el aire? Esto se llama la rampa. Yo puedo hacer que esta curva sea un poco más echadita. Entonces el inicio del flujo alto yo lo puedo retardar 0.04, hasta 0.2 centímetros. Eso, no en todos los ventiladores está, ¿no? En algunos, en los que yo puedo hacer, lo hago eso. La finalidad. ¿Ah? La finalidad de retardar. ¿Qué, digamos, en qué patología? ¿En qué? Digamos que hay un espasmo bronquial, donde hay una obstrucción de la vía aérea, ¿ya? Por ejemplo, en los adultos es el EPOC, ¿no? Entonces el aire más fácilmente va a entrar o va a romper esa
esa obstrucción, ¿no? Esa dificultad en que este retardo sea un poquito más echado. O sea, como que tenga más tiempo para entrar el aire. También en los niños pequeños dicen que este flujo alto los puede descompensar o les puede producir un disconfort, como que rápidamente se llenan de aire los pulmones. Un poco como que los desestabilizan. Entonces, en esos niños podemos ponerle un poco más de rápido. Sí, en tiempo, en segundos. 0.04, 0.2. ¿Cuánto se puede colocar de 0.02 a 0.4 de segundo? Ya, sigamos. Ya. Porcentaje de flujo inspiratorio en que empieza la expiración. ¿Ya? Es lo que hemos dicho, ahorita lo vamos a ver con unas gráficas. Esto ya, ¿cuándo yo quiero que termine la inspiración? Eso ya, ahorita lo vamos a ver con una gráfica. ¿Qué vamos a poner? El FiO2, ¿no? Se supone que este paciente ya está con menos de 0.6, ¿no? De FiO2. Si ya lo voy a extubar, va a estar con menos de 0.6, 0.5 menos. Y un PIB, si yo lo pienso extubar, ¿en cuánto debe estar el PIB? ¿Lo han hecho ayer o no? Ayer. Menor o igual a 5. Luego vamos a ver los parámetros. ¿Ya? Tiene que estar con una menor o igual a 5. Por ejemplo, mi paciente está bien hoy, creo que ya va a soportar. Acá vamos a ver los pasos, ¿ya? Que nos indican que más o menos debemos de seguir. Pero si yo, digamos, a mi paciente digo, pues el niño ya está bien, yo creo que ya lo vamos a extubar. Uno de los puntos es que ese PIB debe estar menor o igual a 5. Nunca puedo sacarlo del ventilador a un niño, pensar sacarlo del ventilador si todavía tiene un PIB de 7, 8, 9, ¿no? Y el FiO2 menor o igual a 0.5. Y va a poner mis alarmas de volumen minuto y de presión, ¿no? La siguiente. Ya, a esto es lo que yo les decía, mira, sensibilidad respiratoria, fin del ciclo inspiratorio. O sea, mi paciente, él manda todas las respiraciones, ¿no? El ventilador simplemente lo ayuda con presión para que entre más aire. ¿Cuándo termina esto? Miren, puedo yo decir que esta velocidad de ingreso, acá tiene más un poquito de rampa o no. Tiene un poquito de rampa. ¿Cuánto será esto? Pues no lo sé, 0.02 de segundo, puede ser. ¿Ya? Entonces, si esto es el 100%, luego sigue entrando el aire, pero ya cada vez con menos velocidad. Cuando esta velocidad disminuye al 25% del máximo, ahí se acaba la inspiración. Entonces, en los ventiladores que tienen esto, yo puedo poner 25%, 10%, etc. ¿Ya? Y también puedes, esto es del flujo, ¿no es cierto? 25% del flujo. En otros no hay esto. La siguiente. O ya vienen ya prefijados así. ¿Ya? Y acá otro, ¿no? Puedo ponerlo más alto. Si yo quiero que el tiempo inspiratorio sea más corto, le pondré más porcentaje, ¿no? Disminuye al 40%, ya se cortó la inspiración, para darle más tiempo de expiratorio. A ese nivel probablemente. Si yo quiero que dure más, entonces el flujo inspiratorio va a ser más pequeño, 10%. ¿De acuerdo? La siguiente. Digamos aquí, a ver, este niño está ahí, está yendo más o menos bien, ¿para qué sirve? Yo ya hago unos gases, está con esta presión de soporte. ¿De acuerdo? Está con presión. Y está reteniendo CO2. Por ejemplo, está con un pH de 7.34, está con CO2 de 48. ¿Sí? Necesita más tiempo inspiratorio, más tiempo expiratorio, menos tiempo expiratorio. Más tiempo. Para eliminar el CO2. Más tiempo expiratorio. Más tiempo expiratorio. ¿No es cierto? ¿Y cómo voy a lograr que tenga más tiempo expiratorio? Acortando el tiempo inspiratorio. Si es así, yo pondría esta sensibilidad al 40% o al 10%. Al 40%. ¿Está claro? Ahora, les
está en esto mi paciente, ¿eh? Y hago unos gases. Y la saturación está a 89, 88, 90. Y hacen gases arteriales y la presión arterial de oxígeno está en 50, 55. ¿Sí? Y el CO2 está normal. El pH está normal. Solo que está hipoxémico. ¿Sí? Y ustedes quieren mejorar la oxigenación. ¿Sí? ¿Qué harían? Una puede ser que le aumenten el PO2, ¿no es cierto? Pero ustedes no quieren aumentar el PO2 porque está en 50%. ¿Qué harían para que mejore la oxigenación? ¿Acortarían o alargarían el tiempo inspiratorio? Lo alargan. Entonces, si en este caso está en 40%, lo ponen al 10% y el tiempo inspiratorio ¿está claro? No complejo, ¿no? Pero para estas cosas sí. Ya, la siguiente. ¿Cuáles son las ventajas de esta ventilación con presión de soporte? Ayuda a las respiraciones del paciente, ¿no es cierto? Son débiles. Con la presión de soporte ya son mejor. Muy bien. Mejora la sincronía del paciente con el respirador. Porque en algo va a interferir el respirador a las respiraciones del paciente. En nada. Simplemente el respirador se acopla a las respiraciones del paciente. Y cada vez que el paciente respira, lo capta y le da más presión. Lo capta y le da más presión. No interfiere para nada en la respiración del paciente. ¿Sí o no? Por lo tanto, ¿mi paciente debe respirar o no debe respirar? ¿Debe estar sedado? ¿Debe estar paralizado? Para nada. ¿Está clarísimo o no? Ya, ¿se puede unir a la SIMB? Sí. Sí, luego vamos a ver. Disminuye el trabajo respiratorio espontáneo y el trabajo adicional de tubo anotraqueal circuitos. A ver, digamos que ustedes, su paciente está respirando en forma espontánea, sin tubo, sin nada, ¿de acuerdo? Y tiene un trabajo respiratorio. Digamos como 5. Ese trabajo respiratorio, digamos, es como 5. Y a ese mismo paciente, en las mismas condiciones, le ponen un tubo endotraqueal. ¿Tendrá más esfuerzo respiratorio? No. Sí, porque ya le generó una resistencia de las vías aéreas el tubo endotraqueal. Entonces, ese paciente más tranquilo va a respirar sin tubo que con forma espontánea. ¿Está claro o no está claro? Muy bien, entonces este niño que está con tubo endotraqueal, ¿no? Y con todos los circuitos del ventilador, si ustedes le ponen una presión de soporte, lo están aliviando. Ese esfuerzo que tendría ese paciente, ¿no? Que está con esos tubos. O sea, es como que estaría ya sin tubos. Y les sirve, ¿no? Para comparar. A ver, este niño, mira, parece que no tiene muy buen esfuerzo respiratorio, pero le he puesto en presión de soporte 5 y le va bien. Mira, está bien, con buen volumen vital, tiene buen patrón respiratorio. Ok, entonces ustedes dicen, pues, pero con 5 lo está compensando esto de los tubos, ¿no? Entonces quiere decir que si yo le saco todos los tubos, todo eso, va a respirar bien como que estaba con esa presión de soporte de 5. ¿Está claro? ¿Está claro o no? ¿Me entienden? La siguiente. Desventajas, creo. El volumen corriente depende del esfuerzo del paciente, obviamente. Si tiene más esfuerzo, va a tener más volumen vital. Menos esfuerzo. Necesita impulso expiratorio conservado. ¿Quién inicia la respiración? El paciente. Entonces, nada de depresores del sistema nervioso central, ¿no? Este niño podría estar con una infusión importante de fenobarbital, digamos, de midazolam. Para nada. Lo que dije antes, debería estar recibiendo becuronio. Puede ser mal tolerado en pacientes pequeños con resistencias altas debido al pico elevado del flujo inicial. Esto es lo que les decían antes, ¿no es cierto?
Nadie puede, a ver, nosotros que respiremos, apenas respiramos, serían los pulmones, nos descompensan, ¿no es cierto? Dice que los niños pequeñitos, esto es más tolerable, no se le va a poner más rápido. ¿Ya? La siguiente. Ya. Indicaciones. ¿Cuándo voy a colocar una presión de soporte? Cuando pienso retirarlo del ventilador a mi niño, ¿no? Que tenga un buen esfuerzo respiratorio, pero que sea insuficiente, lo que estamos diciendo, ¿no es cierto? Respira, pero no con fuerza, lo puede ayudar. Y si ese paciente está en IMB o SIMB, te puedo dar presión de soporte, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir el SIMB? Que el paciente va a respirar, ¿no? Va a respirar, pero también le va a dar el ventilador. Digamos que el ventilador le da buenas respiraciones. Pero cuando él respira, el ventilador no lo ayuda, ¿no? Entonces, en esas respiraciones que él tiene y el ventilador no lo ayuda, ahí lo ayuda la presión de soporte. ¿Está claro? Entonces, en unas respiraciones el ventilador le da todo y en otras el ventilador lo ayuda en sus respiraciones. O sea, siempre lo está ayudando. En uno porque así está programado y en el otro porque tiene presión de soporte. Ya. Y si todo va muy bien, una maravilla, está en SIMB más presión de soporte. ¿A qué pasaría en el siguiente paso? Solo a presión de soporte. ¿Está claro? ¿Está clarísimo? No, más o menos. Ya. El modo primario de ventilación, lo que les dije antes, cuando hay, por ejemplo, un Guillain-Barré. Pulmonizamos todo esto ok, solo que no tiene fuerza para respirar. Puedo ventilarlo solo con presión de soporte. La siguiente. Ahí está. Miren. Esta es una ventilación por volumen. Ingreso. Acá tiene harta rampa, ¿no? ¿No? Ingresa, hay un pico de presión, luego cae y se estabiliza. Esta es la presión ¿qué? Plató. Esta es la presión máxima de las vías aéreas y esta es la presión alveolar. Esta es la que finalmente nos interesa, ¿no? Para el volutrauma, por ejemplo. Luego cae, ¿no es cierto? Y acá es una respiración espontánea del paciente, pero que si no tendría presión de soporte, solo estaría así, ¿vale? Pero ahora tiene presión de soporte, ¿no? Como es presión, curva cuadrada. Entonces este paciente, ¿no? Está ventilado por volumen, ¿no? SIMB, ¿no? SIMB más presión de soporte. Esto es lo que le da todo el ventilador y cuando él respira lo ayuda con presión de soporte. Entonces una SIMB más presión de soporte. Mejoró el paciente, es una maravilla, solo lo ventilo con presión de soporte. ¿Está claro? Que voy bajando la presión de soporte, respira muy bien, ya lo puedo extubar o vemos que sí. Ya sincronizar con el paciente, espontánea con el paciente con presión de soporte, ¿no? Entonces acá con toda esta forma de ventilación, el ventilador interfiere con el paciente, generalmente no. ¿Por qué? Porque está de un SIMB sincronizado, o sea que el ventilador lo espera un poquito que él inicie y le da la respiración. Inicia la respiración y le da la... Si no da eso, entonces le da toda esta respiración. Pero si ustedes ven que ya todas las respiraciones le da, las inicia el paciente, ¿cómo se dan cuenta acá que el paciente inicia la respiración? Por esta presión negativa que genera. Esta presión negativa es lo que capta el ventilador. Digamos aquí inició la respiración y le dio el ventilador, ¿no es cierto? Inició y le da. En otras, no, porque digamos ustedes han programado 15 por minuto, entonces le va a dar solamente 15 respiraciones por minuto, pero entre ellas él ha generado, entonces digamos 15 por minuto, cada 4 segundos lo va a ayudar con una respiración.
cada 4 segundos la va a ayudar con una respiración. Pero de repente entre esos 4 segundos él generó otra respiración que no lo va a ayudar al ventilador, pero como ustedes ya han puesto presión de soporte, en esa sí le va a dar una presión de soporte. ¿Está claro? Ya, la siguiente. Ya, por volumen controlado por volumen, ya. Si estamos acá por volumen, ¿no? Entonces, ya, ¿qué parámetros vamos a hacer? El SIMB, el volumen corriente, la frecuencia respiratoria y la sensibilidad, ¿no? Menos 2. Si es en presión, si le vamos a poner presión de soporte además, ¿cuánto de presión le vamos a poner? 5, 6, 7, 10 centímetros de agua. Queremos ponerle retardo inspiratorio y hemos dicho, ¿no? 0.02 a 0.4. Y la sensibilidad expiratoria. ¿Cuánto? 40%, 10%. Y vamos a poner las alarmas del volumen minuto y de la presión máxima que pueda alcanzar. La siguiente. Ya. Acá. Ya. Acá es por presión. Estamos en SIMB por presión más presión de soporte. El anterior que era SIMB por volumen más presión de soporte. ¿Cómo me doy cuenta que esto es por presión? No tiene acá la presión plató, onda cuadrada. ¿Sí? Ingresa el aire, se mantiene, termina, ¿no? Ya, termina, luego inicia esta respiración. Acá es una presión de soporte. Acá estamos ventilando por presión, lo mismo que allá. Acá tiene una respiración espontánea que no le va a ayudar el ventilador, pero le va a dar una presión de soporte. Lo mismo que el otro, solo que uno es ventilado por volumen y esto es ventilada por presión. La siguiente. Parámetros a fijar. ¿Qué presión pico? ¿No es cierto? Cuando ventilamos por SIMB a presión, ¿qué vamos a programar? La presión pico. La frecuencia respiratoria y la sensibilidad. ¿Cuál era? Si era por volumen, en vez de presión pico, ¿qué poníamos? Volumen corriente. Sí. Y la presión de soporte, el retardo inspiratorio y la sensibilidad. Las alarmas, lo mismo que la anterior. ¿Está claro? La siguiente. El CPAP. Ustedes sí saben esto, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Utilizan CPAP? No. ¿En recién nacidos? Yo no utilizo casi estas cosas, ¿eh? Pero esta es también una modalidad que podemos utilizar en los pacientes cuando lo estamos retirando del ventilador. El niño respira espontáneamente. En los ventiladores que nosotros usamos, el esfuerzo del niño abre la válvula del respirador. El respirador mantiene esa presión constante durante todo el ciclo respiratorio, ¿no es cierto? O sea, el niño respira y le va a entrar el aire con fuerza. Eso es el ciclo, ¿no? Y va a hacer que no se colapse, que haya más presión en todo su ciclo inspiratorio, tanto inspiratorio como expiratorio. Es como que nosotros estamos acá, pero acá esta presión atmosférica es más fuerte. Ya no 760, sino 800, 900. ¿Ya? Entonces vamos a respirar con mayor facilidad, porque hay más presión. Entonces el aire va a entrar más y tampoco no va a salir todo, porque va a evitar que se colapsen los. O sea, entra con facilidad y evita que estén siempre expandidos nuestros. Ya, la siguiente. ¿Cuáles son las indicaciones del CPAP? Es el último paso de la retirada de la asistencia respiratoria. O sea, lo último que yo puedo ver antes de extubarlo, a ver, lo puedo poner en CPAP, a ver si este niño ya va bien. En insuficiencia respiratoria moderada con esfuerzo respiratorio conservado. O sea, acá mi niño tiene un buen esfuerzo respiratorio, pero como que se puede colapsar. Aquellos niños, a ver, ¿en qué utilizábamos esto? En aquellos niños que, a ver, teníamos un niñito, Joaquín, creo que se llama Joaquín, nació muy prematuro,
hizo una NEC, tenía algo de problemas de neurológico, hizo una sepsis severa, hizo paro respiratorio, cardiorrespiratorios, estaba con su ileostomía, operada una ileostomía con flujo alto y desnutrido terriblemente. ¿Sí? Desnutrido terriblemente. Entonces, cuando teníamos ya la presión de soporte baja, a veces otra vez se atelectasia. Es aquellos niños que van a tener una atelectasia, que no tienen muy buen esfuerzo respiratorio y se colapsan, En esos ponemos el CIPA. Entonces este niño lo pusimos, después de todo eso, al CIPA, ¿no? Al CIPA. 1, 2, 3, 4, 5 días hasta que poco a poco íbamos, el paciente ya más fuerza para respirar, y el espasmo y las secreciones combatíamos hasta que ya, eso nos puede ayudar para ese tipo de pacientes, para que no se colapse. La siguiente. ¿Qué vamos a programar? La presión del CPAP, ¿no es cierto? ¿Cuánto puede ser? Igual, ¿no? Por encima del PIB, ¿no es cierto? Esto es sobre el PIB, ¿no es cierto? El PIB generalmente ha estado en 5, más 5, entonces yo puedo poner el CPAP en 10, en 8, en 7, en 6, en 5. ¿De acuerdo? La sensibilidad, los que tienen esto, y las alarmas cuando también tienen esto. Bien, la siguiente. Entonces, sistemas de aplicación es por vía endotraqueal antes de retirar el tubo, ¿no? Esto va a ser con el respirador. El respirador tiene una modalidad de CPAP también, ¿no es cierto? Entonces ahí lo coloco solo en CPAP. También podemos hacer nuestro CPAP nasal, CPAP nasofaringea y CPAP con mascarilla facial. Nosotros, cuando ya ha sido, a veces nos bajan estos pacientes de neonato, ¿no? Y no tienen un buen esfuerzo respiratorio, ¿no? Cada vez están bien, más superficial, ¿no? A veces no queremos volverlos a intubar, entonces le ponemos un CPAP nasal a esos pacientes. O mi amigo Heller Zapata, que es curioso, hace un CPAP nasofaringeo, ¿no? Hace una T y le pone 2 ondas de aspiración que vayan hasta la faringe, ¿no es cierto? Entonces, porque a veces los tubos acá son muy pequeños y se pierde la presión acá, ¿no? Entonces lo pone más atrás, en la faringe, ¿no? Lo pone así, más seguro. Una vez funcionó, excelente. ¿Ya? CPAP nasofaringeo, y ahí lo con la mascarilla, que nosotros no tenemos la mascarilla. La siguiente. Entonces, ¿cuál de estas modalidades de retirada podemos escoger? ¿Cuál es mejor? La presión de soporte del CPAP, ¿no? Entonces, la modalidad que mejor se adapte al paciente, la que sea más cómoda para el paciente. Ya de repente la presión de soporte que nos va a dar más tranquilidad, ¿no es cierto? Le ayude en forma más coordinada según el esfuerzo y la frecuencia. Si mi paciente todavía requiere más esfuerzo, le voy a poner presión de soporte. Si ya veo que está mucho mejor, pues sí. Entonces, más o menos es así el esquema. Primero presión de soporte y luego el CPAP. ¿Cuáles no requiere el CPAP? ¿No? Y vamos a ver que no se fatigue el paciente. Si lo tolera, no lo tolera, se va mejorando, no va mejorando. La siguiente. Ya, este era un preámbulo nomás, un recuerdo para ver cómo nosotros vamos a retirar nuestro paciente de la ventilación. La siguiente. Ya, entonces, acá da mucho la experiencia y lo que uno debe saber, sobre todo cuando uno lo conoce bien a su paciente, ¿no es cierto? Y eso ocurre en el seguro. Cuando yo paso seguro, me la visita todos los días, entonces los conozco bien. A ver, ¿cómo lo voy a ayudar a esto? ¿Cómo lo voy a ayudar a lo otro? Porque hay que conocer cómo ha ido, qué enfermedad ha tenido, cuál es la fisiopatología, cómo ha ido tolerando la ventilación mecánica, qué otros problemas además tiene el paciente, ¿no? Entonces, cuando yo digo, mi paciente ya voy a iniciar el weaning del ventilador, ¿ya? Entonces ya lo veo en condiciones de iniciar el retiro del ventilador. Entonces dice que esto tiene 3 fases.
el soporte ventilatorio total, o sea, todavía el paciente va a depender del ventilador, pero ya va a estar listo para ir disminuyendo, y cuando ya estoy disminuyendo esos parámetros, o sea que el paciente ya no depende solo del ventilador, sino él y el ventilador, los dos están participando en la respiración, entonces es un soporte ventilatorio parcial. Y cuando ya el paciente está ok, está respirando muy bien, entonces lo voy a extubar. Entonces, soporte ventilatorio total, ventilatorio parcial y la extubación. ¿Cómo así? La siguiente. Dice que en general la duración de la retirada debe ser proporcional a la ventilación mecánica. Un paciente, el que les dije postquirúrgico, pulmones sanos, solo que ha tenido un periodo operatorio largo, ¿sí? Y ha estado sano con ventilación mecánica, ¿sí? Pero lo estabilicé muy bien y al día siguiente está ok, ¿sí? Entonces, la retirada del ventilador, o sea, el weaning, desde que yo inicio, lo digo, pero voy a sacar del ventilador, eso se llama el weaning. ¿Tiene que ser largo o corto? Corto. Poco tiempo de ventilación, poco tiempo para sacarlo del ventilador. Largo tiempo de ventilador, 2 meses, 3 meses. ¿Cómo será el weaning de la ventilación mecánica? ¿Está claro? Ese es un principio básico. Hay que tomarlo muy en cuenta. ¿De acuerdo? Yo no puedo 3 meses y en un día no lo voy a sacar del ventilador. ¿Qué va a pasar? Voy a fracasar en la ventilación. Creo que una semana en ventilación. Puede ser un periodo corto, dependiendo cómo ha ido el paciente. Pero puede ser solo un día. Si el paciente ha estado bien. Muchos de esos pacientes, recuerden también, ¿y por qué está una semana en ventilador? Porque de repente nadie se atrevía a sacarlo del ventilador, pero ese paciente estaba tan estable hace 3-4 días. Entonces, ¿es probable que ya salga rápidamente el ventilador? Recuerden, no todos nos gusta la ventilación, ¿o no? Hay que intubar a este paciente, no, está impide los gases, ¿no? Mientras termina su turno, ¿no es cierto? O hay que retirarlo del ventilador. No, hay que valorar un poquito más, se pasa un día, 2 días, 3 días. ¿De acuerdo? Entonces hay que ver, en general, los pacientes, a grosso modo, como algo así, los pacientes que están unos 3-4 días del ventilador, rápidamente deben salir del ventilador. Si están más de ese tiempo, a ver, tómense su tiempo, puede ser horas, y si está más de un mes, tiene que ser definitivamente de un mes, 2 semanas. Por ejemplo, ese Joaquín que les he dicho cuánto nos tomó sacar el ventilador, unas 2 semanas, por lo menos. ¿De acuerdo? Porque hay otras cosas también que hay que hacer. A ver, ese niño de sentido, todo eso, aparte de controlar su problema de fondo, como vamos a ver después, todo eso, ¿será importante la fisioterapia respiratoria o no? Muy importante. ¿Será importante su alimentación, su nutrición? Muy importante. ¿De acuerdo? Entonces no debemos olvidar, ese niño tendrá que tener un buen nivel de sodio, de potasio, de calcio, de magnesio, ¿o no? ¿Está claro? Bien, muy bien. La siguiente. No hay un método ideal, o sea, nadie dice acá está, este es el protocolo y así se cumple. No es así, porque depende de cada paciente. ¿Ya? En la retirada de la asistencia debe adaptarse a cada paciente, ¿no es cierto? A ver, a este niño en particular, ¿cómo lo vamos a retirar del ventilador? ¿Qué vamos a hacer? Todos nos ponemos de acuerdo, ¿no? Mira, vamos a mejorar la alimentación, vamos a controlar adecuadamente sus espasmos, vamos a manejar mejor las infecciones, vamos a nutrirlo bien y vamos a ir de a poquito. Primero vamos a ir a SIMD, luego SIMD y soporte, luego SIMA, ¿no? ¿Y cuáles van a ser otros parámetros? Ahí vamos a ir en cada paso que vamos a ir, cómo va la saturación, cómo va la frecuencia cardíaca, cómo va
va el estado general, el estado neurológico, etc. Entonces, a cada paciente le vamos a programar su WIN. No a todos, no, ¿sabes qué? 2 días, 4 horas en esto, 6 horas en esto, eso aquí lo sacan. No es así. Ustedes van conociendo a su paciente y en cada caso van a decir, habéis tenido posoperado un día de ayer, ya está bueno, ya está con el ventilador, está bien, hay que respirar al ventilador. ¿De acuerdo? La siguiente. Ya. Métodos de la retirada de la asistencia al ventilador. Ya, miren. Pueden sacarlo. El paciente está con una asistida controlada. ¿Ya? Digamos que ha estado 4 o 5 días. ¿De acuerdo? Un paciente posoperado, digamos, ¿no? Sin mayor compromiso, todo esto ok, bien, y lo pasan a tubo en T para darme seguridad. Yo lo podía sacar acá, ¿no es cierto? De repente, te lo digo, pues no, pero ha estado algunos días, ¿no? A ver, vamos a pasarlo al tubo en T, si lo tolera o no lo tolera. Esa puede ser una forma. Otra está en cualquier método, luego paso al SIMB, ¿no? SIMB más presión de soporte, ¿no? Después puedo pasar a presión de soporte solo, ¿no? Y después a un ciclo. Esto nosotros no utilizamos. Entonces, acá se puede acabar la cosa. A otro puedo ponerle de acá, puedo pasarlo aquí, ¿no es cierto? Otro puedo pasar todos los pasos, tubo en T y recién lo extubo. Digamos, ¿en quién podría seguir todos los pasos? Está largamente en el ventilador, ¿de acuerdo? Entonces ahí sí, ¿no? Ya ha estado 3 meses en el ventilador mecánico, ¿le podría demorar una semana en sacarlo del ventilador? Sí, ya, ¿no? Porque estas son, cada vez está disminuyendo la ayuda del ventilador, y cada vez él está respirando solo, ¿no? Y todavía si está en tubo en T, es como que sería más fácil que esté sin tubo. Respiraría mejor. Entonces con el tubo en T, hoy día con el tubo en T, pero ya está respirando bien. Lo más probable es que le retire el tubo y va a respirar bien. Entonces voy pasando todas las reglas. ¿Cómo así? La siguiente. Una pregunta. ¿Cuál sería el riesgo de retirar a un paciente en asistido controlado bruscamente? Asistida controlada. O que él por un movimiento de su mano se extuba. Digamos, lo vemos y vemos que está respirando bien. ¿Cuál sería el riesgo? ¿Qué podemos esperar? Muchos de estos pacientes hemos tenido. ¿Hay pacientes que se extuban o no? Sí. Y toleraron muy bien la ventilación. Quiere decir que no lo valoramos bien antes. Si el paciente, por ejemplo, estoy en asistida controlada, ¿lo puedo extubar directamente? Claro que sí. Si está 1 o 2 días en el ventilador, no es un problema pulmonar importante, no es un problema cardíaco importante, lo puedo extubar, no necesito pasar a todos los otros pasos, ¿ya? Pero digamos, es un problema serio, como es el desnutrido, con daño cerebral, todo eso. ¿Qué pasa si yo estoy en asistida controlada y lo saco? Lo más probable es que va a fallar, porque por lo menos tengo que poner en presión de soporte para ver si realmente tiene buen esfuerzo respiratorio o no. En un CRUB severo tenemos el problema laringeo, o sea, es una función laringea, ¿no es cierto? Entonces, podría llegarse a ponerse el ventilador porque no puede respirar. Pero ahí el tubo lo que está haciendo es una cuestión simplemente mecánica, o sea, está abriendo una vía que se colapsa, pero es acá arriba, ¿no es cierto? O sea, no tiene nada que ver con el tubo. Yo que haría en esos niños es un CRUB que lo llegué a intubar. Le di el tratamiento y respondió muy bien al tratamiento médico. Al día siguiente está que no tolera el tubo, ¿sí? Y usted ha dado corticoide, lo han dado con adrenalina, todo eso. Y yo supondría que ya su problema inflamatorio se ha controlado, ¿sí? ¿Lo podría retirar de asistida controlada al día siguiente? No. Yo sí me atrevería. ¿Por qué? Porque ya se pasó lo que lo ha llevado a la test. Y es de corto tiempo. Ya pasó, ya no está con edema, ya no está con inflamación de la vía respiratoria.
¿No saco el ventilador? Feliz. ¿De acuerdo? Ya, entonces miren, más o menos esto es lo que ustedes podrían seguir si quieren ser muy cuidadosos. Esto sobre todo cuando tengan pacientes largamente en ventilación, ¿no? En ventilación. Por ejemplo, si están en presión, ¿no? Presión controlada, asistida controlada, SIMB, más presión de soporte, luego solo presión de soporte, luego CPAP, tubo en T. Esto yo seguiría así académicamente todo. Si este es un paciente difícil, largamente en ventilación mecánica o con intentos fallidos de extubación. Que lo han extubado y ha vuelto al mundo. Que lo han extubado y ha vuelto al mundo. Entonces todo esto, ¿alguna vez hemos hecho en el hospital? Claro que sí, porque manejamos pacientes crónicos. Y si está por volumen, la misma situación. ¿Está claro? Pero no siempre es esto. Esto márquenlo más o menos para un paciente difícil, crónico. La siguiente. Entonces miren acá, más o menos lo mismo. El paciente está con una ventilación controlada, asistida controlada. Puedo pasar a CPAP, tubo en T y lo extubo. ¿Ya? O está controlada, SIMB más presión de soporte, solo presión de soporte, CPAP o tubo en T y extubación. Un poco largo, ¿no? Un poco largo. ¿Ya? La siguiente. Entonces, ¿para qué nos recomiendan? Ajustar la sensibilidad del respirador para disminuir al máximo el esfuerzo respiratorio del paciente, sin que se produzca autociclado. ¿Qué quiere decir esto? La sensibilidad, que es el esfuerzo que debe hacer el paciente para una respiración, ¿no es cierto? Y que el ventilador lo ayude. A ver, digamos solamente presión de soporte. Digamos, su paciente empieza a respirar, hace un esfuerzo, puede hacer un esfuerzo pequeño o un esfuerzo grande, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, ese esfuerzo es de 0 a menos 20 centímetros de agua. O sea, si ustedes lo programan al paciente menos 20 centímetros de agua, tiene que hacer un gran esfuerzo para que lo ayude. Entonces, ¿lo ayudarían al paciente o más lo van a agotar al paciente? Entonces hay que poner solo menos 2 más o menos. Y nunca poner, ahora lo voy a poner a menos 4 para que se esfuerce más el paciente. Nunca se hace eso. Nunca se hace eso. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiere decir acá. La siguiente. Ahí tampoco ponerlo, a ver, retrocede. Tampoco lo siguiente. Ahí yo digo, el paciente solo lo va a poner en 0 o menos 1. Entonces, a veces las turbulencias del aire en los coagulados hacen de que ya se genere por ahí una presión negativa y el ventilador, lo que se llama, ya lo capta. Entonces, a cada rato está dándole a cada rato sin que el paciente realmente haga el esfuerzo. O sea, ni mucho ni poco a la justa medida de su paciente. Entonces yo digo, a ver, ¿mi paciente está en condiciones de retirarlo al ventilador o no? Entonces yo digo, a ver, ¿cuál es la primera fase que era? De la ventilación total, ¿no es cierto? Entonces yo digo, a ver, desde el punto de vista enteramente ventilatorio, el paciente está en ventilación mecánica, yo voy a disminuir la frecuencia respiratoria a lo normal para la edad de ese paciente. ¿Ya? Digamos, para ese niño debe tener una frecuencia respiratoria de 20. Entonces voy a poner el 20 en mi frecuencia respiratoria. El PIB voy a dejarlo en 5 o menos de 5. Y un FIO2 menor igual a 0 a 50%. Otros dicen 50%. Si con estos parámetros del ventilador el paciente está ok, bien, respira bien, tiene buenos gases arteriales, entonces digo, ya, mi paciente puedo iniciar puedo bajar los parámetros ventilatorios para que él empiece a respirar
respirar, porque con esto, normal para su edad, el ventilador le está dando todo, pero le está muy bien. Entonces quiere decir que ya probablemente requiera menos ayuda de él. La siguiente. Ya. Aparte de eso, esos son el nivel, el primer nivel para ver si un paciente puede salir del ventilador. Ya, está ok. Luego, ¿qué hago? Voy a ver si sus parámetros clínicos me permiten ya iniciar la retirada del ventilador. ¿Qué parámetros clínicos debo tener en cuenta? Que el proceso que lo llevó a la ventilación mecánica se está resolviendo. ¿Sí? Por ejemplo, tenía una neumonía grandota, todo eso, ¿no es cierto? ¿Ya? Si ustedes al examen clínico ya ven que pasa bien el músculo vesicular, ¿no? Está yendo muy bien, la fiebre ya está cayendo, le toman una placa y ya está mejorando. O sea, clínicamente se está controlando su problema que lo ha llevado a la ventilación. Cuando ustedes están seguros, ya mire, ya está controlado esto, ya se está resolviendo, entonces ya puede iniciar, sin que se haya resuelto, porque no va a esperar que no se que la neumonía se cure completamente, puede esperar 1 o 2 semanas, no. Simplemente que el proceso esté en resolución. Si lo que lo llevó fue una insuficiencia cardíaca descompensada, no, mira, ya hace una ecocardio, ¿no? Ya tiene un buen volumen de flujo sanguíneo, ¿no? Ya tiene una presión de emisión adecuada, tiene una buena contractilidad, su frecuencia cardíaca ya está normal, ¿no es cierto? Tiene un buen nivel de calidad, etcétera. O sea, clínicamente ya está controlado su insuficiencia cardíaca. ¿Está claro? Sí, que se resuelva, sino que ustedes estén seguros que ya se está resolviendo. Estabilidad hemodinámica. Claro, que nadie lo va a sacar del ventilador a un paciente que tenga mala perfusión, ¿no es cierto? Entonces tiene que tener una frecuencia cardíaca adecuada, su presión arterial estabilizada, un buen nivel de capilar, una buena diuresis, ¿no es cierto? Que esté bien. ¿Y puede estar con ayuda de neurotrópicos o no? Sí, puede estar con ayuda de neurotrópicos. Pero obviamente no va a estar con dosis máxima, ¿no es cierto? Sino que ya está en retirada 2. Y yo puedo decir, mire, este niño todavía va a necesitar dopamina, pero ya a dosis moderadas o bajas. No voy a esperar retirarle todo para retirar el ventilador, sino que ya esté controlado, esté estabilizado hemodinámicamente y puede recibir neurotrópicos, pero a dosis ya bajas, ya esté en nivel de conciencia. Ideal es pues, que el paciente esté bien, ¿no? Como a veces nosotros estamos ventilando a un paciente de broncoembolismo. Este paciente ¿por qué no ha retirado el ventilador? No, todavía está medio inestable, no sé, porque de repente ha tenido, digamos, ingresado por un TEC o por una neuroinfección, digamos. ¿De acuerdo? O por un síndrome convulsivo, un estado convulsivo. Entonces voy, lo miro al paciente, el niño, digamos que tenga 3, 4 años, ¿no? Le digo, ¿cómo se llama? Le digo, ¿no? O siempre digo, ¿es hombre o mujer? O compadre, compadres. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le digo, ¿quieres que te retires del ventilador? ¿Te saco ese tubo? Sí, pues. ¿En condiciones o no? Pero todos los pacientes tienen que estar así. No. De repente hay un niño con un daño neurológico. O va a quedar con una secuela del TEC. Entonces, ¿voy a esperar que tenga un Glasgow mayor a 8? No, porque de repente nunca lo va. Entonces, en esos niños, más que el nivel de conciencia, por lo menos que esté en su basal, pero que tenga un buen reflejo de tos y un buen esfuerzo respiratorio. Eso es básico. O sea, el niño tiene que tener un buen esfuerzo respiratorio. ¿Y con cuál de todas esas modalidades de retirada de la ventilación mecánica yo sé que tengo un buen esfuerzo respiratorio? Cuando esté en presión de soporte, cuando esté en SIDA, cuando esté en tubo de TEC. ¿Sí o no? ¿Le está respirando solo o no? Tiene un buen esfuerzo. ¿Está claro o no está claro?
tiene que tener un buen reflejo de tos o no. Muchos de los niños que fallan en la extubación es porque se les extuba el tubo y no tienen esfuerzo para toser. Se llenan de secreciones, se llenan todo, arteriosclerosis, otra vez ahí. Por eso es importante. ¿Y cómo nosotros sabemos que tiene buen esfuerzo de tos? ¿Cómo hago? A las enfermeras, ¿vale? Cuando lo aspiras, tose, tose, el doctor se lo quiere sacar el tubo. Y cuando lo aspiras, tose, ni se muere. Ese paciente está en condiciones de sacarlo de la ventilación, nunca. ¿Está clarísimo? Entonces, esfuerzo respiratorio, reflejo de tos. Fuerza muscular suficiente. Tiene que tener una buena ejecución. ¿No es cierto? Para eso pues, el paciente tiene que estar bien sedado. No, pues ya está en retirada, ¿no? Por eso la sedación no tiene que ser completamente planchada, salvo en el momento crítico, ¿no es cierto? Pero después, cuando ya estabilizar el paciente y voy a ver si puede salir del ventilador, tiene que tener una pseudoanalgesia mínima. A las enfermeras les gusta que ni se mueva, ¿no es cierto? Ni se mueva ni nada, ahí está ok el paciente. Pero eso va produciendo menos trabajo de los músculos respiratorios, ¿no? Y no va a salir del ventilador después, sobre todo si es un desnutrido o otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, en esos niños tienen que tener una pseudoanalgesia que esté despierto, que esté reactivo, pero que no luche con el ventilador, nada más. En otras palabras, a mí me gusta que ese paciente esté con pseudoanalgesia, pero que esté despierto, que haga caso, que mire, que siga, ¿no? Que abra los ojos, que respire él, que de repente el respirador está a 20 por minuto, pero realmente le está respirando 26, 28, pero no lucha con el ventilador. Es la pseudoanalgesia. ¿De acuerdo? Entonces siempre en mi hospital yo le bajo la pseudoanalgesia y las enfermeras la suben. En ese plan estamos para arriba. Entonces, y ahí me voy a dar cuenta que tengo una fuerza muscular suficiente. ¿Y cómo me va a ayudar esto? Digamos, ese paciente está largamente o de repente tiene un Guillain-Barré. ¿En qué modalidades necesariamente lo tengo que poner? Presión de soporte, ¿de acuerdo? Pero si un niño no tiene compromiso de esto, necesitará poco. Necesitará que esté en CIPAP, en QVT, en eso, no va a necesitar. Por eso decir dedicar al paciente. Y una estabilidad clínica. ¿Qué significa esto? Que el paciente puede estar en un estado, que su ácido básico sea aceptado, que su glucosa esté controlada, ¿no es cierto? Que su calcio sea adecuado o no. Puede sacar un ventilador con una hipocalcemia severa, con una hipomagnesemia severa, con una hipocalemia severa, lo pueden sacar, ¿no? ¿No es cierto? Y también te doy a cosas que demanden, ¿qué se llama? El mayor consumo de oxígeno o que tenga mayor consumo de oxígeno. Por ejemplo, un paciente debe estar con un dolor controlado, algo no puede sacar del ventilador a alguien que se muere de dolor, que tenga fiebre alta, esas cosas tienen que estar controladas. Así es. ¿Qué más? Soporte ventilatorio. Otras cosas que son importantes. Ahora ya lo vi lo clínico, ¿no es cierto? Ahora voy a ver desde el punto de vista ventilatorio. La saturación de la hemoglobina, ¿cuánto tiene que estar? Por encima del 90%. A nadie voy a sacar menos con una saturación menos del 90%, ¿no es cierto? Excepto quién. Si es un niño que tenga ¿cómo se llaman los niños que quedan en la ventilación mecánica? Una displasia broncopulmonar, una cardiopatía congénita cianótica, no donde su saturación sea 84, 86, voy a pretender que vaya a 90%, que suba salta a esos niños. Pero en nosotros, que tenga una saturación por encima de 90. ¿Con qué FiO2? Menor a 50%. Que tenga una PAFI mayor a 200, ¿no? Que tenga un PIB menor o igual a 5, una presión pico menor a 30 y un CO2 menor a 45. Pero dependiendo de cada paciente, ¿no es cierto? Digamos, en ese que tenga una displasia broncopulmonar, el CO2, ¿cuánto va a estar? Alto, con 50, 60, y eso es su basal para eso.
¿Está claro? Un segundo. ¿Aló? Sí. Ay, chico. Ya. Guárdamelo tú, ya te lo llevo. Ya, ¿está clarísimo? ¿Hasta ahí? No. Ya. Entonces, ya. Entonces, si tiene esto, lo anterior, digo, mi paciente va a salir del centro. La siguiente. Ya. Entonces, uno puede decir, pero necesito algo más. ¿Qué scores? ¿Qué cosas puedo tomar en cuenta para no fallar en la ventilación mecánica? ¿Sí? Hay muchos de estas cosas, ¿no? Pero dice que ninguno sirve. Ninguno sirve. Entonces, lo que tenemos que, no nos vamos a guiar esto. Algunos, por ejemplo, dicen, a ver, que tiene que tener un volumen corriente, si está en espontáneo, ¿de más de cuánto? De 15 mililitros por, a ver, de los que me acuerdo, que la frecuencia respiratoria no esté por encima del percentil 90 para su edad, que esta situación de la frecuencia respiratoria entre el volumen corriente sea menor a 100, creo que es, ¿no? Menor a 100. Ya, esas cosas no sirven. Lo que más interesa es ver cómo lo vemos al paciente. Ya, la siguiente. Esto que, bueno, es la siguiente. Ya, ningún parámetro de función respiratoria ha demostrado ser superior a la valoración clínica en la disminución de la distensión. O sea, nuestro mejor parámetro es en el paciente hacer esa valoración que hemos dicho, clínica, integral, ¿no es cierto? El esfuerzo respiratorio, la tos, ¿no? ¿Qué hemos dicho? Estilo mecánicamente estable, metabólicamente estable, ¿no? Que esté controlado su patología de fondo, ¿no? Que llegue a estos parámetros de ventilación mecánica y que el paciente esté coherente, que respire bien, que tenga buen patrón de respiración, que sus gases arteriales sean aceptables, porque eso es lo más importante para eso. La siguiente. Lo voy a extubar. Ya llegué, ahora no. Ahora la idea es, según mi paciente, puede estar asistida controlada y lo voy a extubar. Puedo estar ya en CPAP, puede estar en tubo endotraqueal, hasta donde yo quiera llegar, ¿no? Y el paciente está ok, muy bien, y lo voy a extubar. ¿Sí? Estoy segurísimo que no voy a reintubarlo. Haré eso, yo sí estoy seguro, ¿no? Por eso. Entonces, por si acaso, voy a preparar un tubo endotraqueal del mismo número o un número inferior al que estuvo antes. Ya, voy a estar listo para una intubación rápida, ¿no? ¿Qué medicamentos necesitan? Rapidísimo. Atropina, midazolam o ketamina, levulo. ¿Sí? ¿Lo van a aspirar o no? Y lo van a extubar a presión positiva, presión negativa. Ya, a ver, ¿qué más yo hago? Yo le voy a decir lo que yo hago, ¿no? He decidido extubar, porque el paciente ya lo puse en CPAP, o ya se tuvo T, o definitivamente solamente quiero que esté en asistido controlado. He decidido extubar. Si mi paciente está más o menos más de 5 a 7 días en tubo, con el tubo, yo le voy a poner un corticoide. Algunos le colocan, otros no le colocan. ¿Qué corticoide? ¿Qué recomiendan ahora? La methylprednisolona, 2 miligramos por hora. ¿Yo qué utilizo? Hidrocortisona. ¿Cuánto? 5 hasta 10 miligramos por hora. Pero puedo poner desde 2, utilizo realmente 5. ¿Qué más voy a hacer? No quiero que mi paciente, una vez que lo he extubado, esté lo más tranquilo posible, con mucho confort y que no sienta dolor. Yo que le coloco metanizol.
Ya, y lo van a... ¿Y va a estar en NPO o no? Ya, por lo menos ¿cuántas horas antes? 4 horas antes. O puede ser que evidentemente ya toque lo estuvo. De repente se va a aspirar. O sea, NPO antes, ¿no es cierto? ¿Y qué más hago? Y que lo van a aspirar. Lo van a aspirar. Lo que decía Johnny, ¿cómo aspiran? ¿Cómo aspiran los niños? Nosotros hacemos una dilución de suero fisiológico al medio con lidocaína. ¿Ya? Y lo aspiramos en el circuito cerrado. El circuito cerrado indica que la sonda no sobrepasa la punta del tubo endocardial. ¿De acuerdo? Y la aspiración es suave. Está suave. Introduzco y aspiro. Introduzco y aspiro. Suave. Los procedimientos en cirugía son suavecitos. Nada a lo bruto. Cuando estuve en Santiago la última vez, había un niño que estaba más de los 3 meses en el ventilador y era un valor que se les había complicado con una mediastinitis. Nunca curaba de la mediastinitis, estaba con el corazón abierto, nunca estaba con el tubo, no salía de la por infección, por dificultad de la piel. Entonces lo aspiraba, pero ¿qué pasa? De pronto el niño tenía hemorragia del tubo de la tráquea, de los bronquios, ¿no? Y lo aspiraron y salía sangre, que ponía adrenalina hasta que tuvo para. Y una vez, a ver, que venga el neumólogo, vino el neumólogo con su broncofibroscopio. Una broncofibroscopio. ¿Y qué pasa? Nosotros miramos ahí en su video, ¿no es cierto? ¿Cómo es al momento de aspirar? O cuando el tubo no está fijo, o cuando el tubo mucho se mueve, o cuando el tubo está muy adentro, la punta del tubo va lesionando la mucosa de la tráquea, de la carina. Miramos ahí úlceras, costas. En alguna de estas cosas se salía a la costa del tubo y empezaba a sangrar. Y una noche que hacía guardia el jefe, lo rompo, sangró así y se murió el paciente. Se murió el paciente, bien muerto. Todo por culpa de qué? De todo ese daño por el tubo endocardial. Entonces nada de luto, acá hay que, ya si el paciente está muy quieto, hay que sedarlo, con la lidocaína para que no sienta mucho desconfort y hay que aspirarlo. Por eso el tubo no tiene que estar en la carina. ¿Cuánto debe estar? 1 o 2 centímetros por encima de la carina y el pico del tubo que no esté ahí. ¿De acuerdo? Entonces a estos niños los vamos a aspirar. Ahí, y usted lo van a extubar junto con la enfermera, que lo aspire bonito, que no haya secreciones todo. Ya le pusieron, ya está en NPO, ya está con su metamizol, ustedes quieren hacer un privado, ¿no? Si requiere el antiinflamatorio. ¿De acuerdo? Y luego lo van a extubar a presión positiva, a presión negativa. Y esa presión negativa, en ese momento que ustedes lo van a extubar, ya está sin esparadrapos, todo ahí, ustedes saben. Entonces la enfermera lo va aspirando, lo aspira y saca el niño. ¿De acuerdo? Entonces el niño, ¿cuál es la ventaja? Y no va a tener secreciones en su vía aérea, va a respirar con nada más. Pero también puede ser a presión positiva. Ya lo aspiraron, ¿sí? Y después ya está sin esparadrapo, sin nada, y ustedes están con el ambú. ¿Sí? Con el ambú. ¿Y en qué posición está el paciente en ese momento? Sentado. Ya prepararon todo, ¿no? Antes. Ya prepararon su almohadita, que esté bien bonito para que el niño esté sentado con el cuerpo sentado. ¿No? Cuando son pequeñitos se le ponen una almohadilla, ¿no? Debajo de las piernas, para que no se vaya a rodar. Comodidad, confort, es muy importante.
presión positiva, ya está en esa posición del niño, ustedes están con el ampú, le dan el ampú en la inspiración y sacar. Entonces los pulmones están llenos de aire. ¿Y qué va a hacer el niño? Al estar con el doctor, va a toser. Y las secreciones que están afuera, se queda. A mí que me gusta la presión positiva. ¿De acuerdo? Listo. Estuve hace poco en un niño grande, me gustó mucho. Siempre uno aprende. En la clínica San Juan de Dios. Una niña grande, creo que era operada de pulmón, algo así. Y había, a veces tienen enfermeras, una alemana. Y entonces está para extubar. ¿En qué posición la puso? No, pues le extubamos y la enfermera la ponía a la paciente así. ¿Y para qué? Para que amplíe su caja con las detalles importantísimos. Y ya, le extubaste, ¿qué le pones? Cánula de linazol, la paciente estaba tan estable. No. Cánula, que se llama máscara con reserva. Para que esas primeras respiraciones cosas muy importantes. ¿Ya? Eso he aprendido este año nada más. Miren. Muy bien, la siguiente. Fracaso en extubación. Eso es feo, ¿no? A nadie nos gustaría fracasar. Pero a veces en el seguro ya sabemos que podemos fracasar, porque a veces tenemos cosas huesitos, ¿no? A veces nos ocurre. Entonces, lo más frecuente es que nos haga que se llama un estridor inspiratorio, ¿no? Un espasmo de la glotis. ¿Sí? Otra es que haya alteración del compromiso de conciencia, que ese niño todavía esté muy comprometido, ¿no? O lo más frecuente, cuando todavía está con sedación, una razón, en la clínica también, todo le pasa en la clínica, ¿no? Entonces, en la clínica, de repente lo estudé, estaba muy bien, el paciente no respiraba bien. ¿Qué había pasado? Que la enfermera no le suspendió pilazolán, la ansiedad, la temiscano, que está aquella enfermedad. Entonces, esos detalles no se nos deben pasar. ¿Ya? Disminución del esfuerzo muscular, este es bien importante. Esos niños deben manejar niños estudios, ¿no? Todavía con un daño neurológico, ¿no? O con largamente enfermos sin una buena nutrición. Vamos a la nutrición muchas veces, ¿no? Entonces, cuando ya fracasamos en eso, ahí ponemos mucho, ¿no? Nutrición, medicina física, ¿no? Y esto nos ayuda mucho, ya el paciente no se nos pasa. O puede haber insuficiencia respiratoria baja. Estos niños que no hemos controlado adecuadamente cualquier problema de fondo, por ejemplo, la neumonía o o tengan tasas importantes que no las hemos resuelto, o que no hayamos controlado adecuadamente el espasmo. Una de las causas importantes de este caso es que lo que estuvo a peso se cerraron los bronquios, ¿no? Y el niño que recién ha salido no tiene ninguna fuerza para hacer eso, ¿no? Entonces, antes de controlar adecuadamente el espasmo bronquial con todas las armas terapéuticas que ustedes tienen, ya a este niño ya no se está controlando, ¿no? Eso es importante. Y obviamente la insuficiencia cardíaca de los niños cardiópatas no tienen que estar seguros que ya para eso es importante, además de la valoración clínica, un ecocardio, cómo está su presión de tensión, cómo está la contractilidad, no hay derrame pericardio, ¿de acuerdo? La siguiente. Ya, ¿en dónde estamos? Ya, clínica, fracaso de extubación. ¿Cómo nos hemos dado cuenta que el paciente está yendo mal? Está con taquicardia. Tiene un aumento del esfuerzo respiratorio, cada vez más retracción. Ese niño está yendo, ¿ya? Está hipoxémico, está saturando bajo, cada vez menos. Después de la taquicardia está yendo a la bradicardia. No hay un buen estado de conciencia, ¿no? La presión arterial está inestable o presenta arritmias, ¿no? Entonces, si nosotros vemos algo, por eso debemos monitorear rápidamente a ese paciente. ¿Hay algo de esto? Ese paciente está yendo al fracaso de la siguiente. Acá es una de las cosas importantes.
importantes. Mira, cuando ya el paciente está ok, vemos esto, y a veces nos puede hacer un estridor, un espasmo glótico. ¿No? Todo está bien, lo hemos curado muy bien, lo hemos sacado, hemos hecho todos los pasos para el Willy, todo está bien, de pronto pues hace entonces tenemos que estar antes atentos, no nos va a hacer esta cosa. ¿Cuáles son estos niños en riesgo? Aquellos que han tenido una intubación complicada. No lo pueden intubar una vez, dos veces, o morado, ¿no? Estos. Cuando ha habido reintubación a cada rato, que se extubaba una reintubado 2, 3, 4, 5, 6 veces. Cuando ya han puesto un tubo endotraqueal muy grande, ustedes lo ven ahí, y este tubo ya has puesto, no tremendo tubazo, ¿no? Otros, cuando hay desplazamiento del tubo, esos que digo que no lo fijan bien, que está dentro, afuera, aumento de la presión del manguito. Cuando ustedes ahora hay tubos desde 3.5, 4 y hay con K, no hay que ponerle mucho K, poco nomás, ¿ya? Pero cuando hay mucho, ¿ya? O también cuando ese niño tenga una infección laringotraqueal, cuando tenga piel, cuando aspiren secreciones, no hay del tubo a la entonces ustedes dicen que este niño, si presenta cualquiera de estas cosas, entonces este niño me va a hacer un estrido. La siguiente. Entonces, ¿qué hago? Si yo estoy frente a estos riesgos de ese niño, ¿qué hago? Los corticoides utilizan la metilprednisolona. Ya estoy utilizando esto. Antes utilizaba la hidrocortisona, también puedo utilizar la dexametasona. Y si el paciente por su cuadro de espasmo bronquial ya utilizaba corticoides, ya no es necesario que le pongan una dosis extra, ¿no? Ya, eso es importante. Y les hizo el estridor, no es que le sacaron el tubo, entonces la adrenalina, la que tenemos acá, ¿no es cierto? ¿Cuánto es? 0.5 mililitros por kilo, máximo 5 ampollas. Usualmente yo hago con 3 ampollas, ¿ya? Lo puede hasta 5. Dice que también pueden utilizar la budesonida, la metilprednisolona, como les dije, una nueva dosis de 2 miligramos por kilo, y otros utilizan el helio, que tiene mayor difusión del oxígeno, ¿no? Oxígeno y helio. Pero dice que eso finalmente no mejora el espasmo glótico, simplemente que hace pasar el aire con más facilidad, pero cada vez se va cerrando más y más y más. Entonces, a los que utilizan esto, como en España incluso ya ni lo utilizan, o si no, le ponen esto mientras se van preparando para mientras van viendo que esto se va resolviendo, si no, hay que volver a intubar. La siguiente. Pues entonces, si les hace una insuficiencia respiratoria, ¿no es cierto? El paciente está con retracciones, está con taquipnea, está con taquicardia, no está saturando bien, ¿no? Entonces, ¿qué harían? Entonces, ustedes ya están pensando en reintubarlo, ¿sí o no? Pero le van a dar una chance rápida. ¿Qué es lo que van a colocar? Nada de, se fijan que no haya sedantes, nosotros lo nebulizamos, ¿no? Generalmente los pacientes hacen espasmo bronquial, entonces nosotros lo nebulizamos con adrenalina una vez, 2 veces, 3 veces, después lo nebulizamos con fenoterol seguido 2, 3 veces, después lo colocamos corticoide, si tiene un espasmo importante le colocamos sulfato de magnesio, atropina, ¿ya? Todo para combatir esto, oxígeno al 100%, ¿no? Si es necesario, podemos intentar un CPAP nasal, lo que hacemos nosotros, o una ventilación no invasiva. Nosotros no hacemos esto, a veces un CPAP nasal, o lo colocamos en el halo, también, ¿no? Pero, y estamos ahí, si el problema importante es el broncoespasmo, a veces sale. Pero si no es eso, o ya hay asma telestasias, o no se ha controlado el problema de fondo, etcétera, etcétera, entonces ya ese niño cae.
¿no? Hay que volver a reintubar rápidamente. Si ustedes, en mi experiencia, si ese paciente no mejora máximo en una hora, sigue con muchas retracciones, la saturación 88, 90, por ahí, el estado de conciencia ya no está adecuado, está taquicárdico, hay que reintubarlo rápido. ¿De acuerdo? Entonces no hay que darse mucho tiempo a esto. Donde sí sale rápidamente es cuando hace un estridor, ¿no? Con la adrenalina, los corticoides, que esto no te, ya no tiene estridor, ya bajaron las retracciones y esto, no sale rápido. Pero en el otro, por una insuficiencia respiratoria, no se ve tanto tiempo. Yo veo cuando estoy con el paciente, o se vea porque ya me aburro, una hora ya lo vuelvo a intubar otra vez. ¿De acuerdo? Pero nunca dejarlo así para el siguiente. La siguiente. Conclusiones. Entonces, para retirar mi paciente del ventilador mecánico, hay que elegir la modalidad de retirada que mejor se adapte al paciente. Ya les he dicho, de acuerdo al paciente, de acuerdo a la patología y al tiempo que ha estado en el ventilador. Si ha estado muy poco tiempo, no es una patología importante, rápido se compensó y asistía controlada, lo estuvo. Si es largamente, voy haciendo los pasos, ¿no? SIMD, más presión de soporte, CPAP, tubo. ¿De acuerdo? Dependiendo cómo. En general, la duración de la retirada debe ser proporcional a la duración de la ventilación mecánica. Menos tiempo en ventilación mecánica, más rápido sale el aire. Más tiempo, más se demora. Ningún parámetro de la función respiratoria va a ser superior a la valoración clínica. Eso depende por un ventilador de más de 15, que la relación es nada. Nuestra valoración clínica integral del paciente es lo que nos va a decir si este paciente ya está en condiciones de ser retirado o no. Recuerden, los parámetros clínicos y los parámetros ventilatorios. La siguiente. Nada más. Ya, eso es todo. Muy bien. ¿Preguntas? Doctor, la atribución de la lidocaína es 2 de lidocaína y 8 de lidocaína. Sí, en mi hospital siempre preparan 10 centímetros. 10 centímetros, de eso le ponen 1 centímetro. Es como no hay una medida bien fija, no hay nada, pero a grosso modo es 1 centímetro de silocaína y 9 de escroxio. ¿Ya? Eso hace un poco que no siente un poquito de dolor, pero eso tampoco en los congresos eso no hablan, ¿no? No es tan grave. Yo creo que es bueno cuando el paciente está más o menos se deja, ¿no? Pero lo más importante, ¿cuál es el asunto de la aspiración? Que no se cause. Si el paciente está muy inquieto, mejor hay que sedarlo. Hay que sedarlo y aspirar. Ahora, ¿se debe aspirar a cada rato? No, solo cuando el paciente lo requiere. En mi hospital ocurren 2 cosas. Los aspiran a cada rato al paciente, ¿no? Sobre todo cuando son enfermeras nuevas. A cada rato están el paciente no tiene nada, todo eso, lo están aspirando a cada rato. Entonces, el hecho solo de aspirar, y si todavía lo están colocando solo el psicológico, esto les produce espasmo bronquial, les produce más atelectasis. Esa es una exageración. La otra es cuando están en shock trauma, como tienen tantos pacientes graves, los niños son los que no les importan, nunca los aspiran. Pero de pronto, empiezan a aspirar y sacan unos tacos de moco grande. Entonces, hay que aspirar de acuerdo a la necesidad. De acuerdo si tiene esto, si se deteriora en la monitorización que yo estoy haciendo. Si es necesario, hay que sedarlo, si no, el suelo fisiológico con la cirugía. Nunca sobrepasar el tubo, no debe sobrepasar la punta del tubo endotráqueo. ¿Y la budesonida en inhalación? Sí, 2 PAPs. Nosotros no utilizamos. ¿Algo más? ¿Todo muy bien?
Sí, doctor. Doctor, como analgesia, ahora conozco un paciente aquí en Murcia y vimos que le habían pasado la midazolam, pero sería con fentanilo a dosis muy bajas. Eso también es lógico dentro de lo que sería la analgesia post-extubación de un paciente. Ya. En difusión, ¿no? Claro. Fentanilo en difusión, pero una dosis baja, pero todavía presente y el midazolam ya había sido suspendido. Eso también sería compatible. Mira, ¿qué efectos especiales trae en el fentanilo? Pone un tórax rígido, ¿no es cierto? Cuando hay dosis altas y hay varios días el fentanilo. Cuando está muchos días el fentanilo, además hay una, ¿cómo se llama? Dependencia del fentanilo, ¿cómo se llama esto? Hay un síndrome de abstinencia al fentanilo, ¿no? ¿Cómo se Sí, llama? síndrome de abstinencia. ¿No es cierto? Y el niño se pone irritable, hipertenso, taquicárdico. Entonces, el fentanilo es un buen analgésico. Es un buen analgésico. Y el midazolam es un sedante, obviamente, ¿no es cierto? Y yo coloco, trato de colocar, mira, el midazolam, la dosis es de 1 a 10 hasta 15 microgramos kilo minuto. Trato de colocar más o menos 5 o 6 microgramos por kilo por minuto. Y el fentanilo, la dosis es de 1 a 5 microgramos por kilo por hora. Trato de colocar 1 a 2 microgramos por kilo por hora. Más o menos guardo esa relación. La relación es de, eso pues más o menos, ya, de 1 a 10 del midazolam y de 1 a 5 de fentanilo. Yo prefiero dejarlo con dosis bajas de midazolam que con fentanilo. Y cuando lo voy a extubar, ya le retiro todo. Cuando lo voy a extubar, mira, hay niños, los gringos no les gusta mucho estas cosas. Cuando nos dejan un paciente en ventilación está sin nada, sin midazolam, sin fentanilo, ¿ya? Solo está con metamizol o codeína, que les gusta a ellos para el dolor, nada más, ¿ya? Entonces, cuando hay un paciente pequeño, no hay que dejarlo varias horas sin nada, para ver su real esfuerzo respiratorio. Cuando es un niño ya mayorcito y está cortamente en el ventilador mecánico, apenas le quitas el diazepam, no tolera el tubo, hasta que se mueve, que esto y aquello. A esos niños, yo estoy ahí, solo cuando ya le han ido bajando la dosis del midazolam, pero no le han retirado. Cuando yo ya estoy ahí para extubarlo, recién le quitan el midazolam. Usualmente van a pasar unos 15, 30 minutos, ya el niño se va a desesperar y ahí le saco el tubo. ¿De acuerdo? En conclusión, yo prefiero más el midazolam que el fentanilo. ¿Ya? Ok. Porque el midazolam es más sedante y el fentanilo es más analgésico. Muy bien. Doctor, en la aspiración de secreciones estaría bien 1 o 2 centímetros menos del tamaño del túbulo traqueado. Sí, que no sobrepase la punta. Que no sobrepase la punta. Lo ideal, ustedes no utilizan el circuito cerrado, ¿no? Conseguir eso es bien importante por muchas razones. Es menos dañino, más fácil para las enfermeras, no está que no lo desconectan del ventilador a cada rato. O sea, el circuito cerrado es mejor para todo el mundo. Si no, ya pues las enfermeras tienen que tener una medida. A ver, este tubo de qué diámetro es y a cuántos centímetros está fijado a la comisura labial. Entonces ya tiene su medida. Ya, miren, este paciente es solamente tanto que se le va a introducir.
¿Ya? ¿Qué hay pacientes? Sí, hay un paciente. Doctor, una consulta.